Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda su virtud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. Padre Dios, tú que nos has santificado a cada uno de nosotros, siendo pecadores, y nos has hecho tu novia, te damos gracias por ello. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos restaurar ese corazón para poder amar a tu iglesia y amarte a ti, y así poder rendir este culto delante tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 세상
이 시간 주님의 보혈의 공로를 힘입어 En esta hora dependemos de la sangre de Cristo y vamos a orar en arrepentimiento. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de venir delante de tu iglesia y poder arrodillarnos delante de ti. Padre Dios, te damos gracias por cada una de las cosas que nos has dado, tu gracia y tu misericordia. Padre Dios, Señor, aunque nosotros hemos recibido lo más grande y lo que no más necesitamos en nuestra vida, Padre Dios, aún un momento, Señor, en que seguimos a nuestro propio ser y hemos seguido, Señor, nuestros pensamientos, Señor. Padre Dios, centrarnos en nosotros mismos. Padre Dios, ayuda, Señor, a tener tu misericordia. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder conocer tu corazón y así, Señor, tener esa fe, Señor, en la cual que tú deseas. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder arrodillarnos nuevamente delante tuyo, seguirte a ti, Señor, y que cada una, Señor, de nuestras cosas dentro de nosotros seas tú. Padre Dios, ayuda, Señor, a cortar, Señor, con esas cosas de este mundo, las costumbres de este mundo. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder escoger nuevamente, Señor, quién eres tú, Señor, escoger, Señor, la verdad, las cosas que tú nos has escogido, has hecho por nosotros y poder vivir dentro de ti, ayuda, Señor, a poder triunfar en esta hora. Damos 예수님의 이름으로 gracias y hemos orado en el 기원합니다. nombre de Jesús. 아멘. Amén. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque nos has ordenado este día santo y nos has guiado para poder entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, a través de la gracia de Jesucristo, aquellos que han nacido de nuevo, han venido delante tuyo en esta hora a poder entregar este culto. Ayuda, Señor, que sea ese culto en el cual pueda complacerte, esté lleno de tu gracia y misericordia. Padre Dios, nosotros, aunque decimos, Señor, que somos cristianos o que hemos recibido tu gracia, seguimos, Señor, tropezando una y otra vez, pero nosotros venimos nuevamente delante tuyo pidiendo tu misericordia
Y ayuda, Señor, que a través de tu palabra el corazón de cada uno de nosotros pueda ser transformados y así podamos llenar nuestras necesidades y así nosotros podamos tener esa vida de fe que tú deseas. Y de la misma manera como el Señor ha obedecido hasta el último momento, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos obedecer al obispo y a la iglesia hasta el último momento. Y ayuda, Señor, que también toda dificultad en nuestra iglesia, Señor, pueda llegar a un fin y así nosotros en todos los aspectos de nuestra iglesia pueda ser restaurado y así el futuro de nuestra iglesia pueda ser abierta. Y ayuda, Señor, de que todos nuestros miembros y el obispo puedan tener un solo corazón. Y ayuda, Señor, que así podamos usar todas nuestras fuerzas para poder restaurar nuestra iglesia. Y especialmente ayuda al obispo para que tenga la paz y la salud. Y en esta hora, al llevar tu palabra, dale la sabiduría y el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, de que todos nosotros con la inspiración tuya podamos recibir esa palabra y así vencer este mundo y así triunfar en esta pelea espiritual. Y ayudan, Señor, a poder llevar ese deber, esa que nos has dado a nosotros. Y ayudan, Señor, a tener la esperanza en ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 참 좋으신 주님 귀하신 나의 주 늘 가까이 계시니 나 두려움 없네 내 영이 고날 때 내 맘 낙심될 때 내 품에 안기라 주님 말씀하셨네 광야 같은 세상 주만 의지하며 주의 인도하심 날 강건케 하시며 주의 사랑 안에서 살게 하소서 주만 의지하리 영원토록 광야 같은 세상 주만 의지하며 주의 인도하심 날 강건케 하시며 주의 사랑 안에서 살게 하소서 주만 의지하리 영원토록 주만 의지하리 영원토록 할렐루야
하나님 아버지, Padre Dios, 주를 사랑하는 마음 en esta hora hemos entregado nuestras ofrendas delante tuyo, amándote. Y recuerda, Señor, a cada una de las personas. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Recuerda, Señor, a cada uno de ellos y a sus familias. Y ayuda, Señor, que cada vez que a través de esta ofrenda es edificada la iglesia, recuerda, Señor, y edifica la familia de cada uno de ellos. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo, que han prometido y así han entregado esta ofrenda según tu ordenanza. Ayuda, Señor, que tú seas aquel a que los guíes y seas el pastor de cada uno de ellos. Padre Dios, también queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Recuerda, Señor, a ellos y sus familias que ellos han cumplido con lo que han determinado a cada mes. Ayuda, Señor, de que esa bendición y esa obra pueda ser manifestada en cada uno de ellos. 애경 씨의 가정과 También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Recuerda, Señor, a ellos, sus familias, que cada día puedan dar gracias delante tuyo y ante todo siempre puedan estar llenos de esa bendición tuya. Padre Dios, también recuerda, Señor, a todas las personas que han ofrendado delante tuyo en esta hora. Recuerda, Señor, a cada uno de ellos, sus familias. Y ayuda, Señor, de que a todas las cosas puedan completarse a través de ti. Te damos gracias por tu bendición que nos has dado y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han entregado esa ofrenda a través de la fe. 축원합니다. 아멘. Amen.
오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 La palabra de Dios es Efesios 6, versículo 1. La palabra de Dios, Efesios 6, versículo 1. Vamos a leer todos juntos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. En esta hora oremos por el obispo que proclamará la palabra y por cada uno de nosotros. Vamos a orar todos juntos. 아버지, 이 시간에 주의 말씀을 우리에게 허락하심을 감사합니다. 성령이 교회에 주시는 그 말씀을 감독님께서 증거하실 때 담대히 증거하시도록 도와주시고 말씀의 영감이 보혈의 영감이 성령의 영감이 충만할 수 있도록 도와주셔서 이 귀한 말씀을 듣는 우리의 심령을 옥토와 같이 하셔서 우리의 마음에 그 말씀이 씨를 뿌리며 또 그 씨가 온전히 열매를 맺기까지 우리 성령을 통하여서 그 말씀을 간직할 수 있는 우리 모든 성도들이 될 수 있도록 역사 인도하여 주셔서 이 시간에 우리의 말씀을 듣는 각각의 심령을 방해하는 것들이 떠나게 하여 주시고 방해받지 않기 원합니다. 오직 주의 말씀이 오직 귀한 말씀이 우리의 심령에 간직될 수 있도록 도와주셔서 은혜가 진리가 충만한 시간 될 수 있도록 도우시고 우리 각각이 자신을 돌아봄으로 인하여 말씀대로 살아내는 귀한 은혜의 역사 있도록 도와주셔서 주의 말씀이 우리에게 임하였사오니 그 말씀을 담대히 증거하시는 감독님께 영감과 영력을 허락하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por esta hora y deseamos obtener tu palabra de vida y ayuda a tu siervo y revístelo de tu gran poder y en esta hora proclamar tu palabra. Ayuda, Señor, que pueda llevar tu corazón y pueda llevar tus pensamientos. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros a recibir tu palabra no lo reciban como palabra de hombres, sino que puedan recibirlo como vida que viene de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra de Dios que dice, obedeced a vuestros padres, esta palabra no es algo que nosotros debemos escuchar en un solo oído y dejarlo pasar, sino que es una palabra que es la palabra de la verdad. Dios, una de las palabras que Dios dio a Abraham es esta palabra, y incluso esa palabra que nos está dando el día de hoy. Y aunque sea una palabra muy usual para nosotros, es esta palabra, obedecer a vuestros padres. E incluso podemos también adicionar la palabra en el versículo 2, en el cual también dice honrar a tu padre y a tu madre. Pero muchas personas tienden a considerar estas palabras simplemente como una expresión bien intencionada o una especie de sugerencia con buen significado. Comúnmente decimos como las frases de buenos deseos. Por eso, aunque dicen estas palabras, o sea, obedeced a vuestros padres, y también lo recomiendan a la otra persona, la verdad, aunque si esa persona, pues si no lo pone en práctica, no es un problema muy serio y sería bueno que lo hiciera, pero no debe de hacerlo pues obligatoriamente. Y podemos ver que muchas personas tratan esta palabra como una palabra que pueden dejar pasar o no le dan mucho peso. Sin embargo, si observamos la situación en la que está escrita esta palabra del día de obedecer al Señor a vuestros padres, queda claro que no se trata de algo que se pueda tomar simplemente como unas palabras de buenos deseos o dejarlo acá. En primer lugar, esta palabra es un mandamiento de Dios, pero incluso dejando a un lado el hecho de que es un mandamiento, al considerar toda la situación, podemos intuir con facilidad que no es una palabra que ha sido dada sin ningún
sentido o ningún propósito. Entonces, en primer lugar, podemos revisar nuevamente esos aspectos. Nosotros al observar el contenido de la carta de Efesios hasta ahora, desde el primer capítulo, vemos cuán serias son estas palabras y sobre todo cuán profundas y significativas, pues esas significativas verdades espirituales se contiene en está el libro de Efesios y está completamente compacta con esto. Y de hecho, esta palabra en Efesios podemos ver que continuamente y contiene, pues cada una de esas palabras son cuidadosamente selectivas y podemos ver que cada una de las oraciones están compuestas de una densidad impresionante e incluso también no hay ninguna palabra que solamente es pues añadida, solamente por añadir o al azar, sino que todas esas palabras son seleccionadas meticulosamente e incluso y tiene un propósito muy claro. Entonces, podemos ver que a esta palabra podemos considerar que todo, hasta ese capítulo 5, que es lo que habíamos visto, podemos ver la densidad de esto y es como una joya preciosa. Y entonces resulta muy difícil para nosotros llegar a pensar que en el capítulo 6 se haya añadido algo que sea algo insignificante. Y además, el tema que abarca esto solamente son 4 pues, versículos. E incluso si vemos al principio de Efesios, podemos encontrar que habla sobre el destino de la humanidad, de dónde viene y a dónde está yendo, y nos muestra pues una imagen clara acerca de esto. E incluso Dios, y nos muestra cómo Dios, qué hará Dios con este universo. Y todo esto nos lo hace conocer a través del secreto de Jesucristo, acerca del misterio de Jesucristo. Y de este modo, hemos tenido la oportunidad de mirar casi de solo una sola vista desde el principio hasta el fin de los tiempos. Y no fue un vistazo superficial ni de bajo precio, sino que ha sido a través de las palabras directas y en las cuales nosotros podemos sentir. Y hasta ahora hemos recibido la palabra de Dios con un ritmo sumamente intenso y apresurado. Y ahora llegamos a la parte final de Efesios, porque el capítulo 6 es su conclusión. Y resulta muy difícil pensar de repente de que haya sido añadido a este tema sin mayor sentimiento, o sea, sin mayor sentido o propósito. Y el considerar estas palabras como algo simplemente añadido sería que no ha entendido en lo absoluto la importancia de este mensaje. Cuando dice obedeced a vuestros padres, o sea, ¿cuál es el significado de esta palabra? ¿Por qué fue añadida? O sea, está en este lugar. Y nos muestra claramente de que tiene un significado importante. Por eso, nosotros al mirar a esta palabra y al tratar con esta palabra, nosotros tenemos que mirar y analizar cuál es el significado verdadero y así mirar esa voluntad de Dios. Y especialmente sean los padres o los hijos, todos tienen obviamente aplicarán en ambas partes y tenemos que ver y recibir cuál es la voluntad de Dios y obedecer y llevarlo. Y en primer lugar, hay algo que nosotros debemos enfrentar, que es la cuestión acerca, o sea, el tema de la vida familiar. ¿Por qué habrá Dios tratado este asunto de la vida de la familia con tanta profundidad? En nuestra vida, la relación conyugal, la vida entre esposos, ocupa una parte sumamente importante en nuestra vida y esto es algo que ya hemos compartido y reflexionado anteriormente. Sin embargo, al mismo tiempo, hay un tema, una cuestión en que es fundamental para nosotros, es la relación entre los padres e hijos.
Y esta relación entre padre e hijos es una cuestión muy importante e incluso es algo que podemos ver que comienza y nos sigue en toda nuestra vida. Cuando nosotros éramos pequeños también hemos sido hijos de alguien y cuando luego maduramos nos convertimos en padres de alguien. Y podemos ver de que incluso desde pequeños nosotros luchamos con ese problema de siendo nosotros como hijos, incluso y ahora si vemos en la perspectiva de padres también llevan este problema. Es una cuestión que tiene una gran lucha e incluso cuando uno quiere resolver esto no es fácil de resolver. Pero entonces nosotros como cristianos, cuando hablamos sobre esa relación entre padre e hijos, ¿qué quiere decir esto? Ustedes de pronto podrán considerar esto de esta manera cuando, digamos, los padres se reúnen y hablan sobre sus hijos, cuál es el interés que ellos tienen. Frecuentemente ellos podrían hablar diciendo, ay, mi hijo no me hace caso, ay, él no me obedece, pero el hijo del fulano de tal sí lo obedece. Entonces, su interés está en el hecho de que a sus hijos tienen que obedecer a los padres y tienen esto como un estándar en todas las cosas. Pero tenemos que saber qué es esto. Esto es algo egoísta, es un pensamiento egoísta. Esto no es algo importante. La cuestión no es si obedezco o no a sus padres. O sea, que tienen que obedecer a sus padres porque son sus padres. O sea, el asunto importante que es, ¿cuál es el asunto más importante? Es esta verdad que el hijo es aquel que los padres deben abrir el camino hacia una relación con Dios. Este es el aspecto fundamental. Esto es lo importante. Los hijos son el ministerio de los padres. Los padres deben abrir un camino para que sus hijos puedan conectarse con Dios. Puedan conectarse, tienen que abrir esa puerta, aunque no necesariamente logren que ellos tengan encuentro con Dios. Sin embargo, debido a que estamos tan acostumbrados a este entorno de este mundo, tendemos a ver el tema de los hijos y aunque sea un asunto de la fe, simplemente como algo si fuera personal. Y esta es una señal clara de que hemos recibido una gran influencia de los valores del mundo. Y como hemos aceptado los valores del mundo tal como son, entonces aunque tratamos de los asuntos de la fe, hemos adoptado esto como herramientas para interpretar las cosas como estos temas. Y esto está mal. Y pensamos, ay, el asunto de los hijos tienen que creer ellos mismos y tienen que resolver ellos mismos y esos tienen que creer por su propia cuenta. Pero en otras palabras, debemos considerar estas palabras como algo que están cometiendo un gran error. Hay una cuestión de suma importancia que es la vida de los hijos. El tema de la vida de los hijos es una cuestión del reino de los cielos. Esto forma parte de la herencia valiosa del reino de Dios. Por eso no podemos pasar de alto este punto y actuar como si con nuestro criterio para juzgar los asuntos relacionados con nuestros hijos, como si fuera automáticamente correctos y aplicando libremente, tomando decisiones acerca de esto. Y esa es esta palabra en Efesios 1:11 que hemos visto desde el principio de Efesios. Y dice de que en Él, cuando dice Él, está hablando de Jesucristo, dice que asimismo tuvimos herencia. Y esto somos nosotros. Y la verdad, esto es lo que somos nosotros y ese es el significado de nuestra existencia. Pero nosotros, desde el principio, ¿qué es lo que dice? Fuimos creados para buenas obras. Cuando hablamos sobre las buenas obras, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando sobre esas obras que Dios nos ha encomendado para que nosotros hagamos. Y dice las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ellas está hablando sobre las buenas obras. Que nosotros anduviéramos en esas buenas obras. Por eso, Él desea a que nosotros hagamos esa obra que Él ha preparado. Y esta es nuestra responsabilidad que nos ha sido dada a nuestra existencia y es una responsabilidad que forma parte de nuestro destino.
nosotros estamos demasiado acostumbrados a tratar el tema de la salvación, o sea, en el momento en el cual creemos en Jesús como algo meramente personal. Y como nosotros estamos tan acostumbrados acerca de esto, tomamos todos los asuntos de la fe como si fuera una cuestión personal. Y hemos insistido tanto en este enfoque, en que todo lo que se relaciona con la fe como si fuera algo individual, que terminamos pensando que esto también debe ser así. Y incluso en los temas sobre los hijos piensan, ay, eso es algo que tú tienes que hacer individualmente. Sin embargo, al pensar de esta manera, estamos pasando de alto que esto es un asunto del reino de Dios, es decir, una obra que Dios mismo está llevando adelante con mucho esfuerzo. Es una visión muy limitada y en realidad bastante necia. Y obviamente en cierta perspectiva y en una situación, pues sabemos lo que estamos diciendo, entendemos esto. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido para salvarnos a cada uno de nosotros y Él ha llamado a cada una de las personas. ¿Para qué? Para la salvación, para salvarlos a ellos. Todos en su cada tiempo, en un tiempo diferente. O sea, todas las personas tienen su tiempo de la salvación. Y Jesús también ha resucitado y Él también resucitó por cada uno de nosotros. Y si vemos el efecto de esto, Él ha venido y ha hecho esto para cada persona. Y por eso Él, al resucitar, todos nosotros, hace que nosotros podamos tener esa promesa para poder entrar en la puerta del reino de los cielos. Y Dios garantizó la esperanza del reino de los cielos. Y si hablamos en términos humanos, con su juramento como una promesa que Él ha hecho Él. Sin embargo, si nosotros quedamos solamente en ese momento y si damos la vuelta y decimos ya es todo esto, entonces nosotros no estamos pensando en el grandioso plan de Dios diciendo que ya hemos terminado. Y si decimos eso, es lo mismo que decir yo no quiero participar en esto. Y esta no es la actitud apropiada para un cristiano y mucho menos corresponde a un título tan digno como el ser un discípulo de Jesús. Y de hecho no refleja en lo absoluto la actitud que debe tener un verdadero discípulo de Jesús. Y el Señor Jesús, Él murió y Él resucitó y esa puerta ese camino que Él ha abierto y ese camino que hace que nosotros sigamos y hace que nosotros al tener esa salvación, hace que nazcamos de nuevo y haciendo que nosotros seamos ciudadanos del cielo y nosotros como hijos de Dios. Y si nosotros decimos, ay, yo no tengo interés en la obra tuya, ay, tú sabrás qué hacer con eso. O sea, es lo mismo que decir eso, no tengo ningún interés en eso. Nosotros tenemos que saber que el Señor ha salvado a cada uno de nosotros, pero también hemos verificado que el Señor reúne a todas esas personas. El Señor reúne a todas esas personas que son creyentes y los une para que sean uno y que vivan sacrificándose toda su vida para la obra del Señor, para que ellos puedan entregarse a sí mismos. Todos los cristianos son aquellos que se entregan ante Él. Y dice, tú me vas a seguir, pero entonces si responde, ay, primero voy y entierro a mi padre y luego te voy a seguir. Ay, primero necesito que hacer este negocio y luego cuando termine con esto te sigo. Pero el Señor no, ¿qué fue lo que dijo? El Señor nos ha llamado nosotros para seguirle, a nosotros dispuestos a cargar la cruz y morir. Por eso todas las personas son cristianos. No es que algunos lo hagan y otros no, sino que es para todos. Nosotros en el momento en que creemos en Jesús, ¿qué es lo que pasa? En el bautismo, la carne muere y vivimos en el Espíritu. Y a esta carne, ¿qué es lo que hace? Es algo que tenemos que matar. Y el Espíritu es lo que recibe esa promesa eterna, de la vida eterna. Va en ese camino. Y si no entregamos esto, entonces no vamos a poder recibir lo que nos quiere dar de arriba. No podemos obtener las dos cosas. Y este es un cristiano, un creyente, y esa es la nueva Jerusalén, y incluso es el nuevo hombre. Por eso
nosotros al tener ese encuentro con Jesús, aceptar a Jesús y al tener la salvación, todas las cuestiones de la fe no es que hayan terminado, sino que ahí es el comienzo. Por eso ahí la vida, entonces, ahí podemos ver de que no es que les haya dado ese llamado a todas las personas, sino que le ha dado ese llamado a todos nosotros para que todos nosotros participemos en ese llamado de sacrificarnos y ser usados por Él. Y nosotros hemos recibido el llamado a vivir la vida que el Señor nos encomendó, este llamado que ha sido dado de manera común a todos los seres humanos, a todos los cristianos. Cada uno ha sido llamado de forma individual en la manera en la cual llama, pero la herencia a la que hemos llevado es este llamado que es una herencia común. Por eso si nos quedamos quietos, entonces uno podrá pensar, pero entonces, no creo que fuera así. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Si ustedes pudieran alumbrar los ojos de vuestros entendimientos, entonces ustedes, si conocieran la visión, o sea, el propósito por el cual están yendo, ustedes se darán cuenta de las riquezas de la gloria de su herencia. De ahí se darán cuenta de esto. Y dice de que nosotros, aunque somos cada uno de nosotros individualmente, nosotros somos un solo cuerpo, hicimos llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El plan de Dios es algo que no podemos abarcar completamente en nuestra mente y es mucho más grande de lo que podemos entender. Y el plan de Dios tiene una magnitud inmensa y profunda. Y el tiempo necesario para llevar a cabo su obra también es de una escala muy extensa e incluso toma mucho tiempo. Por eso, Dios usa a todas las personas los miembros dentro de la iglesia, haciendo que ellos puedan ser uno en Cristo y así formando el reino de Dios. Entonces uno piensa, cuando vayamos al reino de Dios, entonces formemos el reino de Dios en ese lugar. No es así, sino en este lugar es donde nosotros creamos el reino de Dios y el día de ese día es donde completaremos esto y nosotros debemos cumplir con la parte que ha sido encomendado. Tenemos que edificar el reino de los cielos. Pero entonces nosotros al dejar esto a un lado dijimos, esto es la obra de Dios, entonces Él tendrá responsabilidades, entonces Él lo hará. Y nos quedamos quietos. Y digamos, en el mundo, cuando ven una basura lo dejan. Pero uno en este mundo es algo para formar ese reino. Uno es el que tiene que, recoger esa basura, formar ese reino. Y nosotros, Dios, para hacer la obra de ese reino, entonces el Espíritu Santo tiene que dar su poder y tiene que usarnos a nosotros. Y si si su poder no está en nosotros, entonces, ¿no será que Dios no tendrá interés en nosotros? Dios nos tiene que dar su poder y nos tiene que usar a nosotros. Y nosotros con un corazón fiel tenemos que obedecer junto con Él y así nosotros tenemos que realizar la obra del reino de Dios. Y la vida de creer en Jesús ya no es más una vida personal luego desde que creemos en Jesús. Y la obra de Dios, en la obra de Dios y uno de los aspectos más críticos y también una de las partes más importantes del reino de Dios es el tema de la familia. Y en otras palabras, a causa de la caída del ser humano, la parte que primero sufrió ese impacto es la familia. Y de manera más específicamente podemos ver que todo comenzó con el conflicto entre el hombre y la mujer, y es decir, el problema entre los esposos dentro del ámbito de la familia. Y algo que podemos ver que es similar a esto, que va igual a esto, otra cuestión que es casi igual, similar a esto, es el conflicto entre los padres e hijos. Es el conflicto entre los padres e hijos.
Y si vemos el conflicto entre los padres e hijos, también tiene este mismo problema, o sea, abarca también este problema. Es el problema que sienten la dificultad de cómo los hijos, o sea, de cómo ellos podrán tener la fe. Si vemos sobre esos problemas entre los esposos y las esposas, es algo que hemos visto hasta la semana pasada, pero a partir del día de hoy estamos hablando sobre la relación entre los padres e hijos, y está la cuestión de que cuán difícil es que los hijos tengan la fe y llegan a creer en Dios, y podemos sentir de que es esa dificultad, ese problema que podemos sentir. ¿Cómo podemos hacer de que ellos puedan conocer a Dios? ¿Cómo puede ser que ellos puedan servir a Dios? ¿Cómo puede ser de que ellos puedan llevar ese deber eterno que Dios ha preparado? ¿Cómo ellos pueden ir ese camino siendo creyentes? Ese es el problema que se abarca. Pero entonces, ¿qué es lo más importante para que los hijos puedan tener la fe? Lo más importante es el fundamento, la base. Cuando hablamos sobre la base, tiene que haber esa base, ese fundamento para poder llevar, para que eso sea fácil. Pero sin esto es muy difícil de hacer. Uno no le puede decir a los hijos, usted cuando crezca, ay, a ver cómo va a ser usted. Cuando usted salga de bachillerato, ahí ve a ver si usted cree en Jesús o no. Ahí tú vas a poder, tú tienes que creer en Jesús. Ahí resuelve esto tú solo. Si no lo haces, entonces te va a regañar. Pero entonces es algo que no debemos hacer. Esa no es la metodología de Dios. O sea, podemos ver de que esta metodología es completamente opuesta a Dios. De esta manera fracasaremos. Entonces, ¿cuál es el método de Dios? Que no es como la del hombre que dice, tú harás como tú quieres. No es esto, sino que ante todo cuando el niño, digamos un bebé, nace al mundo, entonces ahí se comienza a criar y a entrenar. Pero entonces, ¿por qué esto se hace desde que nacen? Primero, para que no sean contaminados con la corrupción del mundo. ¿En serio? Para que no sea contaminado. ¿Pero por qué es esto? Va ahora a lo segundo, para que así pueda recibir el entrenamiento para servir a la voluntad de Dios. Por eso, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero es para que el niño no sea contaminado con la corrupción del mundo, para que el niño no debe traer esa corrupción en él. Y ahora así también debe asegurar ese entorno en el que pueda recibir esa educación para servir a Dios. ¿Por qué? Porque una vez que ha caído ya no puede recibir, es difícil recibir ese entrenamiento. Entonces, por ejemplo, si está en la oscuridad, entonces podrá decir, ay, ustedes, ¿qué es lo que están diciendo? No entiendo. O sea, ya no puede comunicarse con su hijo. Pero entonces es desde muy pequeño, es muy importante hacer que el hombre nace con esa naturaleza pecaminosa, y esa es la dificultad que enfrenta el hombre. Y tenemos que saber que el pecado es algo difícil, o sea, esto trae dificultad para el hombre. ¿Por qué? Porque el pecado hace que dentro de nosotros ese pecado siga haciendo que nosotros peleamos esto, para que nosotros actuemos en eso, para que nosotros nos mantengamos en esto, e incluso así nosotros podemos ver que esas personas que son contaminadas del mundo, sus palabras están solamente llevadas en eso, y así no tendrá más opción que ir en esa destrucción eterna. Y esto es lo que debemos de temer del pecado. Y esto hace que a debilitar a ese ser humano que en su esencia, en su naturaleza original, fue creado para heredar la herencia de Dios. Y así robando el corazón de las personas, incluso capturando sus pensamientos, siendo ellos incapaces en su función, y primero paralizando por completo su actitud, y luego para que se puedan quedar quietos y sus derechos, y luego entonces son usados por las otras personas, o sea, por las otras personas, e incluso siendo así controlado y manipulado y pensando que ese es el yo, pero la verdad no lo es. Y podemos ver que así sentirá esa
gran incomodidad. Pero entonces, si esa persona sigue en este peligro, entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Morirá eternamente. Y eso es un elemento que nosotros tenemos que pues considerar con mucha seriedad. Pero el ser humano nace con una naturaleza pecaminosa y cada persona nace en el pecado, y esto significa que esa condición sumamente difícil. Podemos ver que cuando el niño nace, la verdad no es simplemente ¡ay, qué felicidad!, sino que comienza la crisis a partir de ese momento. Y entonces simplemente algún día llegará a crear y será una bendición, pero es muy difícil que llegue a esto. Y por eso podemos ver que Dios no guió a su pueblo de esta manera. Y no solamente en ese tiempo, sino que Dios no obra incluso en esta hora de esa manera. Algo diferente de antes y ahora es que Dios usó a a Moisés y a los profetas y habló a través de ellos directamente. Sin embargo, el día de hoy, Dios habla a través del púlpito y orando a través del Espíritu Santo. Y esa sería la única diferencia. Pero digamos, en el pasado, ¿cómo fue que Dios obró? ¿Cómo será que Dios cuidó a Israel de la caída del mundo? Dios, ¿cómo será que crió a su pueblo de esta manera? Al principio, ¿qué es lo que hizo? El comienzo de todo eso es así. Él buscó a una persona como Abraham. Abraham era una persona buena, era una persona bondadosa, no era una persona mañosa, sino que era una persona verdadera. Y Abraham también tenía ese pecado, y también Abraham era sucio, y también Abraham fracasó. Sin embargo, no había nadie como él. Era una persona verdadera, fiel. Pero entonces Dios, al ver a Abraham, se asustó y vio de que él era alguien que sobresalía de todas las otras personas. Y podemos ver de que Dios le da, ordena esa bendición, y vemos que esa bendición fue llevada a miles de años. Y es la bendición de Dios, viene a través de la raíz que es Abraham, y va Abraham, Isaac hasta Jacob, y luego se convierte en un pueblo, pero primero comienza con la familia. Pero entonces podemos ver de que esa familia conecta con la familia, y entonces hereda, y todos están conectadas, y entonces toda familia se convierte como si fuera a una iglesia, pero ahora todos se reunieron y se reúnen. O sea, la reunión de todo esto que eran familias, las familias son las que se reunieron. Y así fue llevada el entrenamiento a través de la familia, y así todos ellos formaron el pueblo. Y el pueblo de Israel al día de hoy es la iglesia de Cristo, nosotros que formamos el cuerpo del Señor. Entonces, ¿por qué razón Dios los entrenó? Primero, para que no sean contaminados del mundo. Y desde el principio, cuando ocurrió la caída, entró la maldición, y a partir de entonces el mundo cae, sigue corrompiéndose, y vemos de que a través de esa maldición todas las cosas empeoran, y en este ritmo todas las cosas irán mal. Pero entonces si la maldición lleva por todo sin tener ningún freno, y la humanidad se llevará al vacío y al medio del sufrimiento, y esto es necesario, parar con todo esto, y es absolutamente pues necesario que la maldición debe ser puesta a un alto, y debemos darnos cuenta acerca de esto, porque si no es así estaremos en esa dificultad. Pero entonces cada una de las familias así tienen que formar la iglesia, y así ellos así como familia tienen que ser entrenados, y no es algo que se hace en el pasado y ahora no es así, sino que tiene con el mismo fundamento, con el mismo propósito, con la misma manera. Pero entonces si vemos a la iglesia y la familia, son como una organización de células. Cada una ya está formada, y como una célula completa se divide para formar a otra y luego a otra, y así sucesivamente. Y es una unión compacta y estrecha, y se forman un solo cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en todo esto? Ahí viene la bendición de Dios. Pero si vemos en la perspectiva de Dios, cuando los cristianos tienen a hijos, ¿qué significa? Es que ellos ahora se convierten, ellos se convierten en ese canal de la bendición.
Perspectiva de Dios, cuando los cristianos tienen a hijos, es donde ahí comienza o se aparece ese canal de Dios. Y Dios desea formar esto. Y a través de la familia, los padres deben primero poseer esto y luego transmitir esta misma posición a sus hijos, y se convierten así en agentes que transmiten la bendición. Pero ¿qué significa esto? Tiene dos cosas. Es que cuando hablan sobre la bendición, hay personas que pueden pensar de que es como el pasar la bendición. No es esto, sino que uno es el que debe transmitir. Cuando dice acá canal de bendición, es que uno es el que tiene que transmitir esto. No es cuando viene la bendición y uno deja pasar esto, sino que tiene que atravesarme a mí. Esa bendición tiene que atravesar a través de mí. Y la persona que no ha sido bendecida o no recibe esa bendición, ¿cómo puede decirle a su hijo, yo te bendeciré, Dios estará junto contigo? Entonces tú tendrás esa bendición que yo he recibido. O sea, esa persona, si no ha recibido esa bendición, no puede hacerlo. Si la ha recibido, lo puede hacer. Y así, a través de este proceso, lo que permite que la herencia de Dios prospere es precisamente este método por el cual nosotros nos convertimos en esos canales de bendición. Y es la misma esencia, es la misma obra. Y Satanás ha corrompido por completo este mundo, conduciendo todo hacia las ruinas, y está provocando un colapso total y destruyendo toda organización y sistema. Y en medio de esta realidad debemos presentar al Padre un reino restaurado, uno que vuelva completamente, sea sanado y reconstruido y unificado en Cristo, volviendo a su estado original. Nosotros tenemos que restaurar lo que ha sido destruido. Y por eso, si vemos en Efesios 1:3, nos muestra desde muy temprana, desde el principio de este capítulo, nos muestra con claridad esto. Es que nos bendijo con toda bendición espiritual de los lugares celestes en Cristo. Y nos podemos ver de aquí a ahí, contiene muchas palabras de gracias, pero ¿qué es lo que está tratando de decir? Desde el momento que nosotros tenemos encuentro con Dios, es a través de esa bendición que Él nos ha dado a nosotros, y que de esa vida de la bendición que hemos recibido. Y esa vida de bendición que está dentro de esa vida en el cual sirve a Dios. Esa vida de bendición. Y si nosotros miramos esto, la vida de los incrédulos es muy distinta a la nuestra. ¿Y qué ocurre con los hijos de los incrédulos? Por ejemplo, cuando un incrédulo tiene un hijo, ¿qué significa esto en términos espirituales? Es que este espíritu que nace desde el principio comienza su vida siguiendo el curso de este mundo y bajo la autoridad del príncipe del aire. Y podemos ver de que recibirá la obra de los recibirá el control de Satanás, el que obra en los hijos de los desobedientes. Y así esta persona que nace en ese hogar de los incrédulos quedará en una situación muy desfavorable para recibir la influencia de Dios, expuesta completamente a las influencias del mundo, y así crecerá bajo esa influencia extrema del mundo, siendo así formado por personas que han sido empapados de esa maldición, y porque se han llevado a eso, aprendiendo directamente de ellos. Y podemos ver que esos espíritus, aunque puedan parecer bebés lindos y preciosos, desde la perspectiva de Dios, son personas que están muy alejadas del plan de Dios. Y por el contrario de esto, podemos ver que el niño que nace en un hogar de los creyentes tiene cerca así el poder de la salvación.
y la influencia ayudadora de Dios está dispuesta y cerca de esa persona, está alrededor de ese niño y a su izquierda y su derecha. Y la voluntad de Dios para proteger su espíritu actúa intensamente y con gran fervor. Y el Espíritu Santo orará con fervor en el corazón de su Padre e incluso también en el corazón del Padre. Y este niño se encuentra dentro de ese ambiente, rodeado de ese campo espiritual. Y Dios desea otorgar poder dentro del hogar. Y como dice las Escrituras, Él dará poder, dará poder. Dios está obrando para conceder al hogar, a la familia, la fuerza para poder protegerlo, para que así ese niño tenga la capacidad de superar todas las cosas. Aleluya. Y ese niño que nace en esta familia, entonces tendrá en abundancia la fuerza para vencer el mundo. Obviamente el mundo lo lastimará y también pues será lastimado y tendrá que ser acuchillado y también lo será. Pero entonces él tiene la fuerza para vencer este mundo. Y pareciera que va a tropezar, pero no tropezará. Y pareciera que morirá, pero la verdad no morirá. Y incluso, y si la perspectiva de este mundo, y si vemos en la tendencia de este mundo, las costumbres de este mundo, este niño pareciera que no tuviera ningún éxito. Sin embargo, ese no es el éxito verdadero. El éxito de este espíritu es realizar ese sueño de Dios, que es hacer que Él que pueda llevar una vida buena por toda la eternidad, para que pueda vivir en las manos de Dios. Y para que este hombre pueda recibir esa ayuda ayudadora de Dios, que ese favor, que ese cariño y el interés de Dios esté en él. Pero entonces, aunque las cosas de este mundo pueden ir pues bien, no significa que él vaya a fracasar, sino es todo lo contrario, sino que el favor y esa fuerza de Dios que Dios provee, entonces lo hará vencer las cosas de este mundo. El Espíritu tiene que ir bien para que las cosas del mundo también lo sean. Y esta bendición se transmite a través del hogar, de la familia. Y uno debe realmente estar satisfecho de esta bendición, disfrutar plenamente de esto y también tiene que compartir esto a sus hijos. Debe transmitirlo por completo. Por eso, cada familia, desde el principio, todos ellos son llamados a ser testigos. Y uno a la vez podrá pensar, pero en los tiempos de los israelitas en el Antiguo Testamento no habían testigos, pero de repente aparecen ahora. ¿Quién dijo esto? A los que son testigos son Israel. Desde el principio ellos son testigos. Y los padres ahora deben ser primero esos testigos y a través de ellos los hijos deben ser formados con personas que obedecen. Y después de esto, los hijos tienen que obedecer a los padres. Primero, ese es el primer paso para que así puedan tener esa verdadera educación. Y ese es el orden original. Y más adelante, pues, hablaremos acerca de esto. Pero el propósito inicial es hacer que ellos lleguen a ser personas que puedan obedecer a Dios. Y hay algo que nosotros debemos entender y estamos tratando sobre el tema de cómo vencer la maldición. Y después de la caída de la humanidad, la familia ha estado en sufrimiento de todo tipo. Y después de que el pecado entró en el mundo y con él también ha entrado la maldición y la vida en este mundo se ha vuelto extremadamente difícil. Y esto debilita el fundamento del hogar, haciendo que ser sacudido, amenazándolo y así ejerciendo una gran fuerza muy poderosa para llevarlos a la ruina. ¿Y cuál es la causa principal de esto? ¿Por qué será que la maldición afecta de esta manera? Es porque nuestra naturaleza pecaminosa dentro de nosotros reacciona ante ello. Y precisamente esa naturaleza pecaminosa es que pues hace que nosotros tengamos esa vida de maldición. El pecado y la maldición entraron juntos y como mencioné también y como hablamos anteriormente, ha sido manifestado como el machismo, el pensamiento de superioridad masculino que se ha establecido en el mundo y así el hombre domina y la mujer parece que no puede hacer nada y no puede cambiar esa realidad.
Y desde el principio el mundo ha sido reginado por todas estas cosas. Y luego también el movimiento de la mujer para arrebatar el lugar del hombre. Y esto ocurre sin que ellos se den cuenta. O sea, esto sucede sin hacer cuenta. Y luego tercero está la desobediencia de los hijos hacia sus padres. Y de forma parecido, algo similar a esto es el cuarto lugar, es que el maltrato de los padres hacia sus hijos. Esto es un problema muy serio. Y el hecho de que los padres abusen de sus hijos, y podemos ver de que ese es el fruto de la maldición, y lo que está ocurriendo está haciendo para que eso se pueda expandir mucho más en la familia, y esto es algo que es malo. Y luego el segundo razón, la primera fue el pecado, y luego el segundo el sistema de este mundo, y es el sistema de Satanás. Y el plan de Dios tiene un diseño universal, y esta obra de Dios, esta empresa de Dios comienza desde la familia. Sin embargo, como les dije, lo primero que está intentando destruir es la familia. ¿Y quién lo que hace eso es Satanás? Satanás no obra desde lejos, sino que comienza en la familia, en el lugar más cercano, y debilitando la base de la familia, haciendo que se debilite más y más. Y una vez que se debilita, entonces la destrucción es algo muy fácil que viene. Y la verdad puede pues hacer esto haciendo un knockdown, pero no hace eso, sino que le pega y haciendo que antes de que cae. Y entonces, porque una vez que lo hace caer, o sea, puede caerse completamente. Pero Satanás utiliza todos los medios posibles, y no utiliza solamente los medios obvios diciendo, ay, te voy a atacar, prepárate, sino que usa todo tipo de engaño, usando toda palabra falsa, utilizando a las personas, haciendo que ellos así puedan llevar esas promesas falsas y luego sellando en eso y haciendo que sean arrebatados. Y entonces algo que nosotros sabemos muy bien, usa todo tipo de engaño. Y así constantemente nos empuja dentro del marco de este sistema del mundo, dentro de este modelo ya preestablecido. Y al seguirlo nosotros, al ser seducidos por ello, entonces terminamos siendo encerrados en la oscuridad y ya no podemos salir de eso. Y entonces en ese momento la obra de Dios desea realizar a través de la familia no puede llevarse a cabo. Y así, de esta manera, comienza a invadir y así abarcar a las familias. Y este modelo del mundo es sumamente peligroso, y algo que podemos decir, ay, pero todo eso se forma considerando todo lo moderno y el desarrollo cultural y moral. Y podrán decir, ¿cómo usted puede hablar así a la ligera? Pero quiere decir, ¿usted cómo puede estar seguro de esto? Todo esto ha sido formado para pues acomodar los deseos egoístas del ser humano. Esto no va con el cristianismo. El sistema de este mundo, desde su origen, no va siendo diseñado con la vida pues cristiana. Y luego de que el pueblo de Dios fue edificado, ¿qué fue lo primero que les dijo? Ustedes no sean contaminados por las cosas de este mundo. Ustedes sepárense por completo de este mundo. Todo tipo de todo tipo de estatutos de este mundo, sino que ustedes sigan mis ordenanzas y mis estatutos y andad en ellos, porque dice, yo soy Jehová vuestro Dios. Así es una declaración para el reino. E incluso es el primer decreto que está diciendo. La voluntad de Dios era que seamos separados del mundo sin ser contaminados de esto, que seamos separados. Y este es el propósito y la voluntad de Dios desde el principio. Y luego, en tercer lugar, otra de las razones por las cuales esta vida, pues que está completamente marcado por la maldición y se vuelve muy difícil, es precisamente por la filosofía antropocentrista centrada en el hombre. Esta filosofía antropocentrista del mundo es lo que nos influencia y llega al tercer factor destructivo. Y la filosofía antropocentrista, o sea, centrada en el hombre, pues sea tanto en el oriente como en el occidente, tiende a generalmente, hablando de un término, pues de un gran panorama y de forma tradicional,
pues constantemente está dirigiendo a todas las personas a una nueva forma, pues a un lugar desconocido. Y cuando se trata de la familia, por ejemplo, y hace que se alejen de la ética de la familia tradicional, buscando obtener otras alternativas. Así, por eso surgen esas propuestas como la libertad sexual y entre otras cosas. Pero detrás de todo esto está basado de una base atea y todo se conecta con un fundamento sin Dios. Y el desarrollo pues de este es el sistema socialista que parte precisamente de la negación de Dios, o sea, donde no existe Dios. Por eso los elementos cálidos dentro de la familia, como por ejemplo el vínculo, el amor, el sacrificio, la dependencia mutua, es completamente destruida. Y entonces comienzan a cuestionar todas estas cosas diciendo ¿por qué es esto? ¿Por qué se necesita el amor y estas cosas? Y así comienza a desvalorizar esos valores de la familia y el lazo entre familia. E incluso el papel de los padres y los hijos, así como la relación afectuosa dentro del hogar. Todas estas cosas son despreciadas. Incluso pues lo desprecia e incluso comienza a deteriorar la relación entre los padres y los hijos, así priorizando para que las cosas dentro de ese sistema social y así eventualmente eliminando la familia en sí y así poco a poco lleva a ese destino, disolver la familia, destruir la familia. Y para lograr esto, primero lanzan esa carnada a los hijos diciendo, ay, esta es tu libertad, tú puedes hacer como tú quieras. Y eso suena muy bien y atractivo. Y así, ay, sí. Entonces, si una vez que muerden esa carnada, ya no pueden escapar de eso. Y así, poco a poco, es como están tratando de dominar a las personas. Y así, si vemos que así vendrá ese mundo en el cual el vínculo entre los padres y los hijos se debilitará. Y esta realidad es algo que poco a poco ese sistema ha venido pues en este mundo. Pero el sistema socialista ya ha colapsado en el pasado, en los años 80, pero todo este sistema social, aunque haya sido destruido, esta influencia de esa teoría y de esa ideología domina en este momento y se expande en el mundo y sigue moviéndose una y otra vez. Y había escuchado sobre un experimento que hicieron con una rana y en un laboratorio hicieron un experimento con una rana y pusieron a la rana en una olla y ponieron agua y comenzaron a prender el fuego y entonces poco a poco subieron la temperatura del agua, pero entonces la rana no se da cuenta de la situación. Y la rana que vive dentro del agua, entonces cuando ve que el agua se calienta un poco, la temperatura sube, ¿qué es lo que hace la rana? Rápidamente se acostumbra a eso y luego vuelve a subir la temperatura. Entonces al principio se siente incómodo, pero nuevamente se acostumbra rápidamente a esa temperatura. Pero entonces llega hasta el punto en el cual tiene que reaccionar ante esa temperatura, pero en cambio de hacer eso, se acostumbra a eso. Y aunque se está cocinando, de todas maneras se acostumbra a eso. Justo antes de que vaya a morir, que se está cocinando, entonces si está perdiendo la conciencia, de todas maneras se acostumbra rápidamente a eso. Y así es el cambio dentro de la sociedad. Si vemos el cambio de la sociedad, es algo que Satanás realiza y con todo tipo de medios y tenemos que controlar esto. Él se infiltra en la familia sin que uno se dé cuenta y cuando finalmente uno se da cuenta, entonces ve que su familia ya está en una condición muy, muy deteriorada. Y entonces, sin embargo, la iglesia debe anticipar esto y actuar rápidamente. Y si vemos en el libro de Apocalipsis, entonces uno piensa que en los asuntos espirituales, entonces el diablo entonces vendrá y obrará en los lugares invisibles. No es así, sino que él obrará a través de la política y también vendrá haciendo que esas naciones entre naciones tengan la guerra y la lucha. Y así la lucha que hace el diablo es que se forma ese conflicto y esa lucha y esa guerra entre los países.
Y si vemos que Dios al llamar a los hebreos, ¿qué fue lo que Dios quiso hacer a través de ellos? Que los bendijo para que así todas las familias de la tierra serán bendecidos a través de él. Y esa es la palabra que Dios dio a Abraham, diciendo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios descubrió a Abraham y lo amó y le dijo, y tú recibirás la bendición y tus descendientes recibirán la bendición a través de ti. Tú ahora tienes que transmitir el mismo corazón a tus descendientes, a ese corazón de servicio a ellos. Y podemos ver que al principio dice que a ti, a través de ti serán benditas todas las familias, pero ahora dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces podemos ver que le da ese deber. Dice, tú y luego de luego de ti vienen tus hijos, o sea, tus descendientes, o sea, luego de ti lo tiene que hacer tu hijo. Y podemos ver que si los padres eran ministros, o sea, pastores, entonces también lo tenían que ser, o sea, sacerdotes también tenían que serlo, era la ley de Dios. Y podemos ver de que luego cuando en el monte de Sinaí, cuando entonces comienza ahora el pueblo de Israel, y entonces ahí pues luego de formar pues el pueblo de Israel y ahí comienza ese pueblo, entonces los unge diciendo, ustedes serán un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Pero entonces, ¿cuántos serán los sacerdotes? Y si vemos dentro del templo de Jerusalén en Judea, entonces serán unos cientos o algunos o unos cuantos serán los que servirán dentro del templo. No podrá pensar de esa manera. Sin embargo, pero está diciendo de que todos el pueblo serán sacerdotes. Por eso, entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir? De que ellos son aquellos que testifican. Y entonces todo el pueblo de Israel son sacerdotes. Entonces, ¿qué significa? Que ellos están en esa situación que no tienen más opción que testificar. Y que esa verdad y esa bendición que ellos tienen, y no es que Él los dé a la otra persona diciendo a sus descendientes, ay, es un secreto, no lo abras, sino no es eso, sino que Él les está transmitiendo esa felicidad de ellos. Por eso es ese canal donde llevan pues la bendición, donde llevan la verdad. ¿Para qué? ¿Qué es lo que desean obtener? Es para que esta palabra sea llevada a todas las personas del mundo. Por eso cuando dice a los hijos, para poder así llevar esto a los hijos, era el primer paso que hacía, que era, digamos, un niño nace, entonces luego de que el niño crece, entonces, ¿qué es lo que primero dijo que hiciera? Dice, y ustedes repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa o andando en el camino o acostados o levantados. O sea, que enseñen, le está diciendo, ordenando a sus padres, para que ellos puedan conocer acerca de Dios. Pero incluso cuando los padres no hablen, también que los dice que constantemente tienen que testificarles, tienen que darles ese testimonio. Entonces, por eso que lo pongan en sus manos y en sus y fronteros dentro de los ojos. O sea, y luego digamos de que si el padre muere, entonces ¿qué pasa? Entonces no hay nadie que le pueda llevar esa palabra. No es así, sino que está escrito ahora esa palabra en los postes de la casa y en sus puertas. Y de esta manera es como se cuida, se guarda. Y en otras palabras, en el hogar cristiano, desde tiempos antiguos, se ha llevado a cabo el entrenamiento para dedicarse a la palabra de Dios, y como sucedió en Israel. Y es algo que nosotros ahora mismo tenemos que hacer, ahora mismo, en esta hora. Todos venimos como adultos, como iglesia, pero no lo hacemos en el hogar. Pero tenemos que, el plan de Dios es llevar eso a la próxima generación, Pero ¿quién es la entidad que Dios usa para poder llevar esto? ¿Quién es el que es la entidad? Es la familia. El tener descendientes es para nosotros una gran felicidad, y la Biblia dice que los niños y los hijos son bendición que provienen de Dios, y a lo largo del Nuevo y Antiguo Testamento los niños son el regalo del Señor y debemos valorarlos y tratarlos con sinceridad y con gratitud. Pero una vez que ellos nacen, no es que siempre sean dulces, no siempre que sean buenos, y aunque son inocentes y tiernos, también actúan agresivamente, son egoístas, y cuando digamos si quieren algo, entonces llegan a gritar acerca de esto incluso y reaccionan con violencia, agresivamente.
Pero entonces podemos ver de que ellos se impulsan con sus propios impulsos y se centran en sí mismos. Y de esta manera, cuando si vemos a los padres que no cuidan de sus hijos, entonces luego de que sus hijos crecen, entonces llevarán toda filosofía de este mundo, entonces llevarán con todas estas cosas y serán influenciados a eso, que ya ni siquiera pueden hablar con sus niños. ¿Por qué? Porque los niños están en otro universo. Entonces es difícil de hacer. Los niños no pueden discernir lo bueno y lo malo. Ellos no tienen la capacidad de hacer eso. Y cada vez que son más pequeños, entonces absorben muy rápido muy rápidamente las costumbres del mundo. Pero una vez entonces ve que su niño hay un niño completamente diferente en su casa, o sea, ya es muy tarde para eso. Por eso tienen que entrenarlos, que enseñarlos y criarlos a través de la palabra desde que son niños. Y la Biblia ya ha sido completada hace 2000 años atrás. Y a partir de ese momento, por lo menos a partir de ese momento, así es, nos muestra la manera en cómo protege a la familia, a la iglesia, e incluso ahí está la voluntad de Dios y tenemos que ver que esa guerra de Dios solamente es una, la guerra solamente es una. Hay muchas batallas, pero solamente una guerra, solo es una guerra. Solamente hay una guerra, pero Dios es igual ayer y hoy, y Él es aquel que incluso que sobrepasa el tiempo, incluso ahora, incluso en todas las culturas y en todas las cosas. Hay esa guerra que viene en nosotros. Por lo tanto, los bendigo en el nombre de Jesús para que por medio de esta palabra que nos ha dado el día de hoy entre padres e hijos, que así nosotros comencemos a entender el llamado que nos ha sido dado y así el Señor renueve nuestros corazones. Y también los bendigo en nombre de Jesús, que todos nosotros estemos dentro del plan de Dios y así todos seamos testigos preciosos de su bendición y verdad. Aleluya. Y ahora, el día de hoy, no podemos llevar toda la palabra del día de hoy, pero entonces vamos a terminar acá. Pero oremos todos juntos. Y en esta hora, cuando oremos para que el Señor obre en nosotros y nos dé su poder, para que así nosotros podamos seguir esa bendición de Dios. Y así nosotros podamos proteger a esta familia del mundo y para que ellos puedan conectarse a Dios, puedan tener ese encuentro con Dios, para que así puedan tener esa bendición y así también puedan transmitir esa bendición. Oremos por eso. Vamos a orar todos juntos. 하나님이여 우리 가정 인도하시고 우리 모두를 역사해 주시기를 간절히 원합니다. 하나님께서 영원히 이루시는 이 모든 일에 우리가 정말 순종하고 참여하고 또 쓰여지길 원합니다. 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, según tu mandamiento, nosotros tendremos la Santa Cena. Y en esta hora, al tener la Santa Cena, yo, Señor, que todos nosotros vamos a recordar ese pacto y esa promesa que nos has dado antes de morir en la cruz. Y ayuda, Señor, que así todos nosotros podamos recordar que tú has muerto por cada uno de nosotros, de que tú también deseas con fervor volvernos a ver en ese cielo. Y así ayuda, Señor, a poder ser personas que podamos recordar todo tu amor y ser personas que nos arrepentimos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
거룩하신 주님 그 상하신 머리 조롱과 옥에 쌓여 가시관 쓰셨네 아침에 처럼 밝던 주님의 얼굴이 고통과 지옥으로 창백해지셨네 주당하신 그 고난 죄의 함이라 내
자, 우리 자리에서 일어나서 함께 찬양하겠습니다. Y ahora todos de pie y vamos a alabar. Y cuando alabemos, pensemos de que el hecho de que el Señor nos da a nosotros lo mejor para nosotros, y hay cosas que podemos pensar, ¿por qué será que esto no lo da Dios? Pero esos son los pensamientos de este mundo, pero Dios nos está guiando a lo mejor para nosotros y tenemos que creer en Dios, tenemos que recibir esa guía de Dios y reaccionar ante esto y así llevar ese triunfo. Y todos juntos en esta hora confiemos en el Señor que nos da lo mejor. 다시 내가 알 수 없는 길로 내가 갈 수 없는 길로 가장 좋은 길로 나 인도하시네. 내가 할 수 없는 일도 나의 주가 이루시네. 가장 좋은 것을 주시는 하나님. 내가 갈 수 없는 길로 내가 갈 수 없는 길로 가장 좋은 길로 나 인도하시네. 내가 할 수 없는 길로 나의 주가 이루시네. 가장 좋은 것을 주시는 하나님. 내 생각보다 내 계획보다 더 좋은 것을 주시는 주님. 내 기도보다 내 소망보다 더 좋은 것을 주시는 주님. 내가 갈 수 없는 길로 내가 갈 수 없는 길로 가장 좋은 길로 날 인도하시네. 내가 할 수 없는 일도 나의 주가 이루시네. 가장 좋은 것을 주시는 하나님. 나의 지혜로 나의 힘으로 할 수 없는 일이라 해도 주의 지혜로 주의 영으로 좋은 것을 내게 주시네. 내가 할 수 없는 길로
앞에 뜨거운 감사 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor. 할렐루야. Aleluya. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros y en todos los verianos que han rendido el culto por todos los siglos. Amén. 오늘 우리를 용납하시고 받아주신 하나님 앞에 뜨거운 영광을 올리는 박수로 Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Demos gloria a nuestro Dios. Queridos hermanos, gracias